A mí estas frases, estas opiniones, todo lo que se hace aquí es importante porque pues le muestran a uno más o menos para dónde va esto. Entonces, dice nuestra frase que la inteligencia artificial no va a reemplazar a los trabajadores, pero los trabajadores que utilicen inteligencia artificial reemplazarán a los que no lo hagan. Es decir, esto es un tren y este tren va adelante. Por ejemplo, dado que las herramientas de programación con inteligencia artificial hacen que los desarrolladores sean mucho más eficientes, aquellos que realmente saben utilizar esas herramientas tienen cada vez más demanda. Entonces, si usted me pregunta, profesor, yo soy un profesional, quiero tener un alto valor agregado, ¿qué aprendería en la actualidad? Entonces, aprendería computación en la nube o cloud computing. Le agregaría a esto unos cursos muy, muy buenos de inteligencia artificial de muy buen nivel y también le agregaría a esto unos cursos de computación cuántica. Esa sería la receta ganadora eh, para poder llegar donde uno realmente quiere en este mundo en este mundo de combinar como realmente lo que es la tecnología como tal. Bien, les dejo esa frase, lo que significa que o nos montamos ahí o no nos montamos, pero creo que todos ustedes se van a montar en el tren. Bien, repaso rápido. Uno tiene unas características de entrada, enseguida van a trabajar con ellas. Esas características entran a unas neuronas que hicimos una discusión la clase pasada de cómo eran, hice una aclaración en la clase pasada. De aquí para adelante cada valor de estos tiene unos pesos, aquí no hay nada nuevo bajo el sol. Tenemos una sumatoria de los pesos, ¿cierto? Y observen que a la salida, aquí esto es la salida, vamos a tener una función de activación. Este proceso se llama un proceso de forward como tal y pues significa que voy hacia adelante, listo. Luego, define una función de pérdida que depende del problema que esté resolviendo y con base en esa función de pérdida aplico el descenso del gradiente. Entonces, ¿qué aprende la red neuronal? Los parámetros, pesos y sesgos. ¿Cómo aprende? Aprende ajustando los parámetros, guiándose por el descenso del gradiente y por la función de pérdida. ¿Se puede equivocar? Sí, se puede equivocar y puede cometer errores y puede haber un sobreajuste o un subajuste o puede que nunca llegue a nada o puede que memorice, cualquier cosa puede pasar. ¿Qué es una época? Una época es ir y venir para que la red pueda ajustar los parámetros. ¿Qué tareas podemos hacer con un perceptrón? Entonces, como son redes neuronales predictivas, las tareas son de regresión y de clasificación. Entonces, hasta ahí vamos con esto. No hay ningún problema, nada nuevo bajo el sol, está muy sencillo. El perceptrón simple hace tareas muy simples, regresiones lineales y clasificaciones binarias cuando las clases son linealmente separables. Perfecto, no tenemos nada nuevo ahí, eso lo vimos en la clase pasada al final, no me voy a dedicar a hacer este asunto. Ok, bueno, pero profe, ¿cómo aprende en sí una red? Y ya no un solo perceptrón, sino una red multilayer perceptron. Cuando tengo una red de este estilo, ¿qué es lo que tengo? Entonces aquí ya se empezó a complicar el asunto. ¿Por qué? La capa de entrada no nos vamos a preocupar por ella, ya vimos que son unas neuronas muy particulares que solo reciben los datos, pero empezamos a tener capas ocultas, una capa aquí oculta, otra capa aquí oculta, y vamos a tener una capa de salida que puede ser de 1, 2, 3, un gran número de neuronas. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener otra vez una función de pérdida que vamos a ver qué tan alejado está
el valor correcto del valor que predice la red neuronal. Y luego tenemos que hacer el descenso del gradiente más los ajustes de pesos y los sesgos y vamos a repartir culpas. ¿Culpas qué es? Hey, te equivocaste aquí. No, hey, neurona X, estás equivocada, tenés que ajustar el peso. Neurona Y, estás equivocada, tenés que ajustar esto. Hay que ajustar el sesgo. Por eso se llama cantaleta, porque hay que devolverse con el descenso del gradiente y hay que ir ajustando, 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 ajustando como tal. Bien, las redes de múltiples perceptrones hacen tareas que son muy complejas. Ya aquí estamos en IA realmente. Aproximan cualquier función por compleja que sea. Esto es una maravilla, la aproximación a funciones, y hacen clasificaciones no lineales. Aquí tienen una diferencia con un solo perceptrón. En uno solo puedo hacer regresiones lineales. Aquí no, aquí son funciones complejas. Con un solo perceptrón puedo hacer máximo clasificación de conjuntos que sean separables. Aquí puedo hacer clasificaciones no lineales y eureka. El profe acaba de saltar de un lado al otro. El poderío entonces se debe a que las capas ocultas usan funciones de activación no lineales. Ah, ¿cómo así, profe? Sí, estas capas van a empezar a usar funciones de activación no lineales y aquí vamos a tener ReLU, LReLU, tangente hiperbólico, todo lo que quiera para poder hacer esta tarea. Ok, seguimos con esto. Entonces, profe, si tienes una red multilayer perceptron, o sea, muchos perceptrones en varias capas, ¿cómo se hace el forward y cómo se hace el backward? ¿De qué manera me retorno? Entonces, tengo que empezar ya a ser muy cuidadoso en el algoritmo del descenso del gradiente. ¿Por qué? Fundamentalmente, el asunto aquí es que dependiendo de la función de pérdida que tenga acá y que yo haya definido, es que voy a poder definir cómo es el algoritmo del descenso del gradiente. Profe, es que eso me lo hace automático una IA. Sí, eso te lo hace y te va a dar un resultado, pero tú sabes por qué te está dando un mal resultado. ¿Tienes idea por qué no estás llegando rápido? A lo mejor estás usando 100 épocas y podías usar solo 10 y con 10 épocas podías hacerlo mejor. ¿Sí? Entonces conecto con la frase inicial. Es que uno tiene que ir más allá de lo que la IA le puede estar dando. Ok. Entonces, aquí viene una palabra que es la palabra batch. Batch size. La voy a explicar más a futuro. Por ahora, continuemos diciendo esta otra parte. Profe, entonces, tengo que usar matrices y tensores para poder hablar con una red MLP. Ya no es una ecuación simple, ya tengo que hacer multiplicaciones matriciales y usar tensores para poder hacer este asunto. Entonces, lo que uno va a tener son un conjunto de examples of features y una salida. Entonces, esta es la salida, la y estos son los features. En el ejercicio que vamos a hacer al final van a entender mucho de esto. Entonces, observen que uno puede tener muchas características. Hay un feature o un example que es el example 1 y ese va a tener m valores, x1, x2, xm. Eso significa que de x1 hay n muestras. x11, x21, xn1. De x2 hay otras n muestras. De xm hay otras n por m muestras. Entonces, lo que estás armando aquí es una matriz
organizadita, donde aquí vas a tener unos primeros valores que generalmente es el sesgo. Esto siempre se pone aquí. Y luego vas a tener los X11 aquí y luego el X1 o el XNM a este lado. NM, pongámoslo aquí el M como tal. Listo. Entonces uno termina organizando todo el dataset como una gran matriz. Cada example tiene una etiqueta, o sea, un valor verdadero conocido. Profe, ¿cuál es la etiqueta? El valor de Y. El valor de Y. Listo. Entonces, el example 1 que tiene todos esos valores va a tener un valor de Y como tal. Esto se va a ir complicando. Préstenle atención que aquí empieza el asunto a tener forma. Entonces, profe, ¿cómo es el dataset? ¿Cómo es el conjunto de datos? Primero, vas a tener que dividir el conjunto de datos en dos. El 80% va a ser una parte de entrenamiento y el 20% va a ser para test. Listo. Uno no utiliza todo el dataset para entrenar la red neuronal. Uno siempre hace una regla de Pareto 80-20, también 70-30, 60-40, cualquier cosa de esas, pero como esto se aprende por ensayo y error, esto es un 80-20. Es decir, coges el 80% de tus datos para entrenar la red neuronal. Ahora sí, entonces ocurre que esto va a ser el X-train, es decir, los valores, el 80% del dataset, lo llamo el X-train, y observen que va a pertenecer a los números reales n por m. ¿Por qué? Aquí falta algo que luego lo vamos a ver en los ejemplos, pero esta matriz empieza con X11 y termina con XNM, que fue lo que mostré en la parte de allá. Luego voy a tener las salidas, un vector columna que va de Y1 a Yn, esto es simplemente n por 1, y luego voy a tener lo que predice la red, Y con la virgulilla encima, son los valores que va a predecir la red y esa predicción va a estar dada por f de z. F de z es la función de activación o la capa de salida aquí después de que se utiliza la función de activación ahí en esa capa de salida. Pero recuerden, esta red hace regresiones de muchas funciones porque tiene funciones de activación en todas sus neuronas, a excepción de las de entrada como tal. Entonces, ¿qué pasa? Con este par de conjuntos, yo tengo que armar la función de pérdida con este par de conjuntos y definir cómo es que voy a calcular la función de pérdida. Ok. Sigamos con esto porque esto está bueno. ¿Cuántos parámetros, profesor, tiene que ajustar una red? Este cálculo lo hizo mi amigo Diego Aristizábal. Yo estoy usando una presentación de Diego porque son maravillosas sus presentaciones y porque nosotros trabajamos en equipo. Diego y yo somos buenos, muy buenos colegas y somos de los que jalamos mucho todos estos temas en el departamento de física. Entonces, observen. Vamos a hacer el calculito para 3 entradas, X1, X2, X3, y para una red neuronal completamente conectada. ¿Qué significa completamente conectada? Que X1 entra a la primera neurona, la segunda neurona, la tercera neurona, la cuarta neurona y la quinta neurona. Luego que esos valores de activación se conectan con las otras 4 neuronas que tengo. Y luego se van a conectar con 2 valores de salida. Este parece ser un problema de clasificación, ¿cierto? Parece ser que yo puedo tener aquí 2 valores de salida, si no, cualquier cosa de estas, pero para efectos prácticos eso no importa en este cálculo. Cada conexión es un peso y cada neurona a partir de la primera capa oculta tiene un sesgo.
Listo. Incluyendo la capa de salida. Entonces, miren, voy a tener, en pesos, voy a tener 3 por 5, igual 15, ¿cierto? Esta es la capa de entrada a la capa oculta 1. Profe, ¿de dónde viene el 3? Tienes 3 entradas, muchacho, 3 entradas. Tienes 5 neuronas. Entonces, cada entrada tiene un peso. Listo. Entonces, por eso te va a dar 15. Ok. Sesgos. Vamos a tener 5. ¿Por qué? Esta capa aquí, tiene, cada una tiene un valor de sesgo. Listo. Me gusta más el verde, voy a trabajar con el verde. Ok, entonces tenemos esto. Sigue la capa oculta, de la capa oculta 1 a la 2. Entonces los pesos van a ser 5 que vienen de aquí por 4 neuronas, van a ser 20. Los sesgos van a ser 4. ¿Por qué? Profe, estoy contando los 4 de aquí. Listo. La capa oculta va a tener 2 sesgos. Entonces estos son estos 2 sesgos. ¿Cuál es el número de parámetros para esta red tan simple? La red neuronal va a tener que ajustar a través de cantaleta 54 parámetros. ¿Ok? Entonces, uno inicia de manera aleatoria con esos parámetros y los va ajustando a medida que va entrenando la red neuronal. En 2020, por ejemplo, el primer éxito de los Transformers fue GPT-3. Eso tenía 175 millones de parámetros y 96 capas. Ese era el tamaño. En el 2023, GPT-4 se subió a 1.75 por 10 a la 12 y 120 capas. Observen que aquí el cerebro humano tiene, generalmente se calcula 10 a la 14 sinapsis, ¿cierto? Este número todavía está muy alejado de este número, en un orden de 1.000.000 de veces casi, no 1, casi 3. Bueno, el número de Avogadro aquí es 6.02 por 10 a la 23. Les hago una pregunta. Si uno tiene este número de sinapsis en el cerebro humano, 10 a la 14, y aquí tiene 1.7 por 10 a la 11, la pregunta es, ¿por qué el cerebro humano sigue siendo más eficiente que este tipo de redes neuronales? O sea, quiero que miren una comparación entre este mundo de estas redes neuronales y el cerebro de ustedes, ¿cierto? ¿Por qué su cerebro o el cerebro tiende a ser más óptimo que este tipo de estructuras? ¿Qué creen ustedes? Alguien que opine. De pronto, por la conciencia que tenemos, Emanuel, sabemos adaptarnos. La conciencia es importante, estoy de acuerdo con vos, sabemos adaptarnos a contextos, sí, eso es cierto. Es decir, una de las grandes ventajas y de los miedos es que una IA desarrolle conciencia. Valeria, dale, tú levantaste la mano. Profe, sí, lo relaciono como con la entrevista que dice que íbamos a leer, que ahí mencionaban como que era muy difícil que la IA llegara a reemplazar a los humanos porque los humanos tenemos como la conciencia del entorno, o sea, la percepción y adaptamos como esas ideas al contexto, lo que mencionaba el compañero. Entonces que por eso era como muy difícil que llegaran a reemplazarnos como lo mencionaban ahí. Ok. Hay otra razón de peso. Jerónimo, dale. Este se está apenas conectando. Jerónimo Marulanda. Ok, estoy de acuerdo con Valeria, estoy de acuerdo con Emanuel. Perfecto, la conciencia. Aunque en estos momentos Jean LeCun
está trabajando en un tipo de redes, que les voy a hablar de ellas luego, que trabajan o funcionan de manera distinta como funcionan los transformers, y que posiblemente puedan desarrollar ese tipo puedan desarrollar algún tipo, no digamos de conciencia, o podría ser de conciencia, y de transformar el entorno de una manera mejor. A lo que me refiero es lo siguiente, miren, en el mundo actual, la gente está impresionada por varias cosas. Espérenme, yo pongo aquí un bolígrafo. Arrancamos con sistemas NLP, o sea, sistemas de procesamiento natural del lenguaje. Eso lo vemos un poco en el segundo curso, cómo funciona esto con las redes neuronales recurrentes. De las NLP saltamos a los transformers, ¿cierto? Estamos en la época de los transformers, y la época de los transformers es la época de los LLM. Pero los LLM, como los conocemos ahora, que impresionan, que hacen todo, difícilmente tienen eso que ustedes dicen, que tanto Valeria como Emanuel dicen. Eso no lo tienen. Entonces hay una nueva línea de trabajo de no usar los LLM, porque ellos no van a poder usarse, por ejemplo, en robots, en robótica completamente inteligente, porque pues hay gente que les ha visto muchas fallas a esto. Entonces hay opciones ahora diferentes a este asunto, ¿cierto? Pero voy a responder más bien la pregunta de la siguiente manera. El problema es el siguiente: nosotros tenemos 10 a la 14 sinapsis y la energía que utilizamos es muy baja. Estos modelos tienen 1.8 billones de parámetros, y la cantidad de energía que estos modelos usan para poder funcionar casi que nos puede llevar a un lío de que no vamos a tener toda esa energía disponible para esos grandes centros de datos que tenemos. Entonces, de alguna manera, la evolución ha hecho algo muy, muy óptimo en cierto sentido, y es que con muy poca energía logra mantener un cerebro humano. Digo poca energía comparada con la energía que se requiere para tener todo este aprendizaje automático y todas estas neuronas artificiales. Esa es una diferencia fundamental, la energía. Si tuviésemos un sistema o un perceptrón o un sistema de estos entrenado que trabajara con la energía que nosotros usamos, eso sería una cosa muy, muy loca. Entonces ahí hay unas líneas de investigación muy fuertes de por qué es tan eficiente el cerebro humano usando o gastando tan poca energía, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace eso? Y hay líneas de investigación que muestran, bueno, de qué manera es que esto está ocurriendo a ese nivel. No lo sabemos todavía, no la tenemos clara como tal. Bien, sigamos porque esta clase va a rendir, esta clase rendirá. Aquí no me voy a quedar echando mucho cuento. Entonces, vamos ahora más bien a mirar un poco esto, cómo y qué aprende la red neuronal. Entonces aquí ya vamos a esa alta costura. Listo, ya esto escapa de un cursito normal de los que ustedes ven de regresión o de IA. ¿Por qué? Porque vamos a hacer matemáticas aquí. Y las matemáticas que vamos a hacer son las siguientes. 1. Dijimos que tenemos unos valores o una matriz para entrenar la multilayer perceptron. Listo. Luego vamos a tener una matriz de pesos. La matriz de pesos la vamos a llamar W super 1, ¿cierto? Y esa matriz de pesos va a tener que ver con
las K neuronas que uno tenga en el sistema. Luego uno tiene un vector fila de sesgos. Listo. Y estos pesos son para la primera capa. Luego tiene la segunda capa y luego tiene los pesos de la segunda capa. Entonces este modelo que tengo aquí, este modelo aplica para esto. Listo. Una sola capa oculta. Observen cómo una sola capa oculta ya empieza a tener un número de operaciones matriciales y vectoriales muy grande. Ok, sigamos. Profe, voy a hacer el forward sobre esa capa oculta que tiene K neuronas y que tiene B super 1, W super 1 pesos de entrada aquí. Esta capa de entrada, recuérdese que no la tocamos. Entonces empecemos. 1. Suma ponderada para la capa de entrada con la capa oculta. Va a ser Z super 1 y va a ser una operación matricial. La matriz X-train punto W super 1 más B sub 1. Listo. Entonces este resultado da una matriz de orden N por K1. Quien no se acuerde de matrices, pues simplemente mira la diapositiva anterior donde tengo o donde definí esta dimensión matricial y pueden ustedes mirar y verificar lo que les estoy mostrando en esta parte. Luego, activo, entro a Z, entra Z super 1 a la capa oculta y sale H. ¿H qué es? H viene de la capa oculta y esa capa oculta será F de super 1 por como función de Z super 1. Entonces, profe, ¿qué es lo que tengo que reemplazar? Tengo que reemplazar Z super 1, como aquí, mírenlo, lo pongo aquí. Entonces, la operación completa va a ser esta. F de super 1 o F super 1, entre paréntesis, esto que tengo aquí en esta capa. Y son productos matriciales. Sigamos porque a las y 30 salimos a descansar. Son las y 30. Entonces, ¿sabe qué, muchachos? 10 minutos de descanso hasta las y 40 y nos vemos a las y 40 para que continuemos con esto. Tienen un quiz también y tenemos un trabajo muy interesante por hacer en el día de hoy. Entonces, 5:40 nos volvemos a conectar. ¿Estamos?
Bien, continuemos entonces. Ustedes me dirán, profesor, pero ¿por qué nos estás enseñando esto paso a paso? Si quieren entender muy bien todo lo que sigue, desde hasta un transformer, hay que entender muy bien toda esta parte, porque si no, uno queda con unos vacíos muy grandes. Entonces, estamos yéndonos al forward, estamos viendo cuáles son las operaciones matriciales cuando vamos de aquí hacia acá. Listo, por eso ahí pongo ese título, forward. Ok, seguimos con la segunda capa. Entonces, en la segunda capa vamos a tener Z super 2, que va a ser lo que teníamos en la capa anterior, en la oculta. Esa H es de capa oculta, por los pesos que hay en W sub 2 más los sesgos que hay en B sub 2. Listo. Este Z super 2, ustedes pueden calcularlo, va a ser de dimensión N por 1. Aquí, en el siguiente capítulo, vamos a ver que hay unas operaciones matriciales que van a facilitar todo este cuento, y aquí por eso el álgebra lineal es la maestra. Entonces, ¿qué pasa con la activación ahí en esta neurona, en esta capa de salida? Listo, entra Z sub 2, listo, y sale el Y que va a predecir la red neuronal. Entonces la operación es, la salida va a ser F super 2 de Z sub 2, pero eso que va a ser F super 2 es la función de activación que hay aquí en esta parte. DH por W sub 2, B sub 2, o sea, esta operación que tengo aquí. Y al reemplazar las ecuaciones de la anterior diapositiva con esta, entonces vamos a tener que esto va a ser la función de activación que tengo ahí por todo esto que son operaciones matriciales. Claro, el cerebro nuestro no necesita, al parecer, o lo hace de manera natural, no necesita hacer toda esta matemática para hacer un cálculo o entrenarse. Lo hace de otra manera, y por eso, pues aquí empezamos a gastar tanta energía, porque las multiplicaciones son complicadas. Bien, yo espero que lo hayan entendido, no hay que aprenderlo de memoria, entonces aquí es como tenerla clara. ¿Listo? Bien, ahora me devuelvo. Voy a hacer la primera retropropagación. Y aquí es donde, pues, está como el kit de por qué aprenden las redes neuronales. Primero hicimos el forward y tenemos una expresión o unas expresiones matriciales para el forward, pero ya vamos a hacer el regreso. Y lo que vamos a actualizar son estos pesos con este sesgo y estos pesos con estos sesgos, usando el descenso del gradiente. Entonces aquí empezamos a hacer unas derivadas parciales. dl de super 2 para la primera capa, dl de b sub 2. Bueno, pero es la primera de aquí hacia allá, listo. ¿Alguien está levantando la mano? Danilo, dale. Antes de que se me pase, tengo una duda. Sí. ¿Cuál sería la expresión correcta para referirnos a un elemento en concreto de la matriz de la suma ponderada? Wow, no te entendí la pregunta, Danilo. ¿Te refieres a la diapositiva anterior? ¿A qué te refieres? Dale, Danilo, explícame. Trata de explicarme. Profe, veamos, nosotros tenemos la matriz de la suma ponderada, pero por ejemplo, si nos queremos referir a un elemento en concreto, ese elemento sería como la suma ponderada para una neurona en concreto. La suma ponderada para una neurona en concreto. O sea, la suma ponderada.
Ok, ya creo entender la pregunta. Ya creo entenderla. Listo. Observa que estoy en un proceso de multilayer perceptron. Entonces, esta neurona tiene una suma ponderada de ella. Esta neurona tiene otra suma ponderada. Esta neurona tiene otra suma ponderada. Listo. Y recuerda que las sumas ponderadas van a depender de los pesos y los sesgos de entrada. ¿Ok? Entonces, como estoy en multilayer perceptron, cada neurona tiene una función de activación. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo voy en un forward, listo, inicializo los pesos y los sesgos de cualquier manera, al azar. Entonces la suma ponderada tiene unos valores. Ok, perfecto. Esos valores llegan y obtengo la salida aquí, que en este caso es un problema de clasificación, pero para efectos de este curso o para efectos de tu pregunta, cada suma de estas es diferente. Esta es distinta a esta es distinta a esta es distinta a esta. Cada suma es distinta, ¿ok? Pero luego llego y hago esto. Me devuelvo el backward. Entonces, bueno, aquí soy capaz de calcular cómo es que va a ocurrir para toda la capa, ¿cierto? El número de operaciones matriciales que tengo, que fue lo que expliqué ahorita. Y creo que tu pregunta entonces se refiere a lo siguiente, se refiere a cuando digo Z super 1, me refiero a la suma ponderada de la capa oculta. ¿Listo? No de una neurona en específico, sino de toda la capa oculta. Y entonces aquí creo entender que lo que tú me quieres decir es si soy capaz de conocer la suma ponderada de esta neurona, de esta neurona, de esta neurona. Sí, soy capaz de conocerla. Eso se puede conocer. Pero cuando tienes muchas capas ocultas y cuando tienes, dependiendo de la función de activación y de la función de pérdida, ahí es donde se pierde la interpretabilidad. O sea, la pregunta tuya creo que va hacia la interpretabilidad de la red neuronal. Qué rico saber cada neurona que está haciendo. Cuando la estamos entrenando, es posible hasta seguir el entrenamiento, pero cuando está entrenada ya nosotros perdemos la interpretabilidad completamente. Listo. Danilo, ¿eso te respondió la pregunta? Sí, profe, gracias. Ok. Uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial y de los miedos que tenemos es justo eso, que como perdemos completamente la interpretabilidad, no sabemos esa neurona que está haciendo, no sabemos cuándo esa sinapsis que ella está armando, cuando tengo miles, millones de capas, de qué manera eso está funcionando. Y entonces, claro, para nosotros como ingenieros o como físicos, eso es muy molesto, en realidad es muy molesto y para el público en general es muy molesto no saber una máquina cómo es que está aprendiendo, ¿cierto? Sabemos que aprende, sabemos que tiene intuición, eso lo sabemos, pero no sabemos qué está pasando neurona a neurona y quisiéramos saberlo como tal. ¿Listo? ¿Entendido? Bueno, Danilo, tocó un tema importante que fue la interpretabilidad. Ok, entonces empiezo a devolverme a hacer la derivada parcial. Pregunta para ustedes, ¿por qué esto es una derivada parcial y no una derivada total? ¿Quién me dice? Alguien que me diga. Dale, Miguel. El peso no depende exclusivamente de una única variable, de varias. Indudablemente, es eso.
ni los pesos ni los sesgos. Entonces tengo que ir devolviéndome, pero haciendo derivadas parciales. ¿Por qué derivadas parciales? Porque tengo multiplicaciones, sumas y tengo elementos que están cambiando de manera dinámica. ¿Ok? Entonces es como si tuviese el problema de 3 dimensiones. Dale, Miguel. Profe, entonces una preguntita referente a las IAs de libre que hay. Entonces ellos hacen esa cantidad de billones de derivadas parciales. Sí, sí, claro, claro. En el entrenamiento tienen que hacerla. Por eso, cuando entras a Hugging Face, que tiene una cantidad de IAs libres o entras a las IAs chinas, ellos hacen eso. Este proceso lo tienen que hacer, ¿sí? Y lo hacen en software y se gastan una cantidad de energía y claramente, por ejemplo, una compañía como OpenAI, se calcula que sus pérdidas en estos momentos son de unos 30.000 millones de dólares. Esa fue la última cifra que leí. Es decir, OpenAI no da ganancias en estos momentos. OpenAI está jugando a una inversión muy grande para empezar a dar ganancias en el 2030, 2031. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entrenar estos modelos, haciendo esto y mejoras de esto, y ya cuando vamos, quienes tomen el segundo curso van a ver, cuando veamos Transformers, cómo es que esto juega ahí y cómo es que se tokeniza y todas las operaciones que tienes que hacer, te vas a dar cuenta que esto es un juego, es un asunto de ensayo y error, y que a veces entrenas y no obtienes nada. A veces entrenas y no es lo que quieres, y que entrenar un nuevo modelo es muy costoso, tal cual lo tenemos en el momento. Entonces, Miguel, sí, y todas las compañías de inteligencia artificial de estos momentos en el mundo están jugando al debe. Incluso hay un miedo muy grande. El miedo es a que sea una burbuja de inteligencia artificial y que se quiebren muchas personas que apuntan o compran acciones de esas compañías, ¿cierto? Pero esos son los temores, ese es el mercado, y en la vida, pues, quien juega en esto juega o a ganar o a perder, y obviamente es una apuesta. ¿Respondí tu pregunta? Sí, claro, profe. Muchas gracias. Ok, listo. Bien, sigamos. Entonces, tengo que hacer 4 derivadas parciales aquí. Esta otra y esta otra. ¿Y cuáles son las 4? La actualización de estos pesos y estos sesgos y la actualización de estos pesos y estos sesgos, ¿cierto? Como tengo 2 capas ocultas, entonces tengo que hacer eso. Si tuviera 3, si tuviera 5, si tuviera 7, sería un número mucho mayor. Pero, secreto número 1, no siempre mucho más grande es mejor. ¿Listo? No porque tengas muchas capas ocultas, el sistema va a funcionar mejor. Lo dije creo que en una clase pasada, es posible que tengas 100 capas ocultas y eso esté trabajando como un perceptrón simple. No esté sino perdiendo energía porque podrías haberlo hecho con un perceptrón simple. Y ese es otro problema en esto. El otro problema es, profe, ¿y qué es lo óptimo? ¿Ah? No lo sabemos todavía y hay muchos estudios por hacer en esa parte. Bien, borremos esto porque entonces aquí ustedes no van a ver bien esto. Vámonos a este lado y sigamos con esto. Entonces voy a borrar esto. Ya entendieron lo de las 4 derivadas que quiero y empecemos. Primero, tengo que hacer la derivada de DL con respecto al valor que se predice. Profe, ¿por qué? Porque me empiezo a devolver por aquí. Me empiezo a devolver aquí. Esta es la primera derivada. Luego tengo que hacer la derivada en cadena de Y que se predijo con respecto a Z2. Es esta derivada que tengo aquí. Listo. Y luego tengo que hacer dz2 con respecto a dw2. Entonces, tengo que devolverme en el otro paso
para poder continuar y tener DL con respecto a W sub 2. DL de B2 va a ser lo mismo. Observen que la expresión que tengo en amarillo siempre se repite, siempre se repite, siempre se repite. ¿En qué momento esto se incrementa? ¿En qué momento la expresión, amarillo no, eso es naranja, que el profe está loco? ¿En qué momento eso empieza a cambiar? Ah, mira, aquí no cambió más porque ya llegamos a dz de B2 y entonces eureka, de B super 2, eureka. Actualicé los sesgos de aquí y los pesos de aquí, de esta capa. Pero cuando ya me devuelvo, entonces tengo que hacer dz super 2 dh, dh de z super 1, dz super 1 de w sub 1. Miren, todo este resto de operaciones para poderme devolver a hacer todo el backward y actualizar los pesos y los sesgos de este lado. Tin y tin. Estamos graves. Entonces, con B1 va a ser lo mismo. Observen que esta parte se repite. Aquí se repite esta parte. Y lo que obtengo es esto. Ok, eso no hay que aprenderlo de memoria. Lo que hay que saber es cómo es que se hace el DL de W sub 1, el DL de W sub 2, el DL de B sub 2, etc. Pero observen, si la función de pérdida es muy complicada, estas derivadas parciales son difíciles. Y si la función de pérdida va volviéndose más pequeña a medida que me adentro en la red, puedo tener una cosa que se llama el desvanecimiento del descenso del gradiente. Y ese sí que es un problema crítico. El descenso del gradiente se desvanece y quedamos fritus calaverus mortis, quedamos fregados. ¿Ok? Espero que lo hayan entendido, muchachos. Entonces, ¿cómo actualizo los parámetros? No, es que no basta con hacer las derivadas. Ahora tengo que actualizar. ¿Y cómo los actualizo? Los nuevos pesos, la nueva matriz de pesos va a ser la matriz de pesos anterior menos el coeficiente este por el cálculo que hicimos en el lado de allá. Los sesgos se actualizan como el sesgo anterior menos el factor de, ¿cómo es que lo llamábamos? Ese factor que está entre 0 y 1 de aprendizaje por este valor. Y así sucesivamente con esto. Entonces aquí sí que está el trabajo de Hinton de el descenso del gradiente. Aquí sí ya lo pueden entender y aquí ya pueden decir, ah, claro, pero mire, si usted hace esto y suma esto, lo que tiene es que estas operaciones no son cortitas, son operaciones largas y complejas. Eso explica por qué necesitamos tanta energía y eso explica por qué entrenar una red neuronal se puede demorar en GPUs o en CPUs bastante tiempo. Listo. La lección de aquí es, claro, no es fácil porque lo que tienes que hacer es de bastante profundidad con el riesgo de que el descenso del gradiente se pueda desvanecer. ¿Está aprendiendo una red neuronal? Ah, puede ocurrir que la red neuronal de verdad sí esté aprendiendo y entonces uno puede vigilar el número de pérdida, la función de pérdida con respecto a las épocas. Aquí, por ejemplo, hicimos 100 épocas, le echamos cantaleta 100 veces a la red neuronal y entonces vemos que está como bien la pérdida por entrenamiento. La pérdida por validación es ese 20% que dejamos de datos, ¿cierto? Entonces validamos la red y miramos si se aprendió o no. Pero puede ocurrir que empieza un sobreajuste de la red aquí, entonces aquí realmente quiero que alguien con base en lo que estudió y con base en mi clase pasada me diga de aquí para acá la red neuronal qué está haciendo.
¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo? La palabra la dije la clase pasada. Dejó de aprender y ¿qué empezó a hacer? Memorizar. Memorizó. Excelente, Juan David, excelente, memorizó. Entonces aquí ya formamos un estudiante que es muy malo, que si le entregas datos que él conocía, él es capaz de responder, pero que si le entregas un problema que él no conocía, el estudiante, como dicen en Urrao, se va a tupir. Es decir, no va a ser capaz como no lo tiene en la memoria, él no va a ser capaz de responder. Entonces, esta es una red neuronal que en realidad memoriza. Miren, con este número de épocas hubiésemos logrado un buen entrenamiento, ¿cierto? Una función de pérdida, aquí esto está en escala de 0 a 1, ¿cierto? Entonces, la función de pérdida siempre debía hacer esto, pero muchachos, una cosa dice uno y otra cosa es el mundo como funciona, son dos cosas totalmente distintas, ¿cierto? Uno a veces se entristece cuando ve que no lo logra, que las funciones de pérdida no hacen lo que uno quiere. Entonces, el sobreajuste va a ocurrir cuando se memoriza. ¿Listo? Se memoriza ruido, datos irrelevantes y eso no va a funcionar. ¿Cómo se combate el sobreajuste? A través de algo que se llama la regularización, que es poner un valor de lambda con base en la función de pérdida e ir buscando que eso que se regule ese sobreajuste. La otra es una cosa que se llama dropout. Voy a hablar de eso a futuro, pero es una técnica que me permite trabajar con la función de pérdida y hacer sesgar valores dentro de la red. La otra es parar. Detengo el entrenamiento cuando yo detecto que empieza el sobreajuste. La otra es aumentar los datos de entrenamiento. La otra es usar menos capas o neuronas y la otra es usar validación cruzada. Hay muchas técnicas para evitar el overfitting y estas técnicas ya se conocen muy bien en el mundo de las redes neuronales. Listo. Bien. Hay una cosa importante y es que como estamos hablando de capas ocultas, entonces cada neurona tiene una función de activación. Entonces las funciones de activación de las capas ocultas pues se deben derivar. Entonces aquí empieza un problema. ReLU es una campeona. ReLU la vamos a ver en el siguiente capítulo o en 2 capítulos que siguen, pero hay muchas otras funciones de activación. Esto lo voy a mirar con detalle. Aquí estoy haciendo un repaso modo dron, pasando rápido para que ustedes no se me aburran y empiecen a verle el poder a esto. La función de activación depende de si tengo clasificación binaria, clasificación multiclase, regresión, y la función de pérdida también depende del problema. Estoy en clasificación binaria, en clasificación multiclase, en regresión MSE. Entonces, aquí se acuerda uno de la canción de Depende, ¿de qué depende? ¿Cierto? De ese grupo que era tan entretenido, no me acuerdo cómo se llamaba, pero aquí todo depende. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no hay una sola forma de hacer estas cosas. Y tampoco hay una que sea necesariamente la óptima. Y tampoco nadie sabe, en esencia, cuál es, mejor dicho, como cuando uno sabe cuál es el tornillo que necesita. Aquí no sabes cuál es el tornillo. Aquí no lo sabes. Eso es una mentira. No lo sabes. Aquí tienes que ensayar, tienes que mirar y tienes que aprender con base en lo que los demás han aprendido. Eso es muy importante. Bueno, recuerden que la función de activación
es la que me va a permitir, se activa o no se activa. Entonces hay funciones como la identidad, ¿cierto? Esto en mi próximo capítulo del libro lo verán. Función tangente hiperbólico con su derivada, función relu y su derivada, y función Leakey-Relu y su derivada. Pregunta para ustedes, ¿por qué se necesita la derivada y por qué deben ser derivables esas funciones? Pregunta, díganme, sean buenos. ¿Por qué? ¿Alguna idea? O sea, si ustedes ven, aquí decimos tangente hiperbólico y su derivada, el RL y su derivada, etcétera, y su derivada. ¿Por qué necesitan tener derivada? Bien, la pregunta queda en el aire. En un futuro la miraremos. Ok. Profe, no será por los pesos y por los pesos y los sesgos. Khaled, los pesos y los sesgos, para saber si lo más y lo menos. No, Emanuel, no es para eso. Tampoco es para los pesos y los sesgos. Tiene que ver con lo que acaba de explicar hace 2 o 3 diapositivas. Todo eso tiene que ser derivable. ¿Por qué? Bueno, Khaled, dijiste los pesos y los sesgos. Sí, tenés razón. Lo que pasa es que no se entiende muy bien lo que quisiste decir. Claro, más bien lo debes decir es de la siguiente manera. Jaime, dale. Pues yendo por la misma idea de Khaled, pues sería por eso, ¿no? Porque para hallar los nuevos pesos y sesgos hay que derivar la función de error. Tengo que hacer derivadas parciales, y si pongo algo que no tenga derivada ahí, ya el descenso del gradiente se desvaneció, ¿cierto? Y hay técnicas muy fuertes para lograr que el descenso del gradiente no se desvanezca. Eso es un problema muy grande en las redes, en redes que son anteriores, por ejemplo, a los transformers. Hay problemas ahí muy claros y siguen existiendo problemas ahí de que desaparece el vanishing del descenso del gradiente. Entonces, eso es importante. No pueden ser cualquier función y debe tener derivada como tal esa función. Bien, tienen muy buena intuición estos muchachos. Ahora hablemos de esto. Cuando tengo un problema de clasificar 3 cosas, peras, manzanas y aguacates, entonces la función de activación, cuando quiero hacer esto, es una función softmax. Este tipo de función va a ser muy interesante, como les digo, esta es una pasada tipo drone, entonces vamos a tener que aprender un poco más en clases siguientes y en capítulos que vamos a estudiar. Ahora sí llegamos a una cosa que la van a necesitar para su quiz. ¿Cuál es la función de pérdida ganadora en regresiones lineales? Entonces la MSE, la Median Square Error. ¿Cuál es la función de pérdida en problemas de clasificación? La Binary Cross Entropy, física estadística. Aquí es donde la física estadística entra. Aquí este cálculo lo voy a hacer en uno de los capítulos del libro, que es que pues tenemos libro escrito por la Universidad Nacional para la Universidad Nacional. Y aquí hay otra función que es la CCE, que es una cross correlation, algo así, no recuerdo el nombre completo de la CCE, pero tiene que ver también con problemas de clasificación. Entonces, profe, ya me complicaste la vida. Íbamos tan bien. Me acabas de decir que las funciones de activación son muchas. Las funciones de pérdida son muchas. Y me estás diciendo que todo depende. Todo depende. Todo depende del problema, del dataset que tengas, de lo que quieras resolver, del problema que estés abordando. Va a depender lo que vas a usar aquí.
Profe, eso tan difícil, ¿con qué se hace? Ah, esto vea. Si usted usa PyTorch, que es un framework, para esto son 4 líneas. Miren, estas 4 líneas ya tienen optimizado la retropropagación. Listo. Y la optimización de parámetros. 1, 2, 3 y 4. Uy, profe, nos enseñaste todo eso para 4 líneas. Sí, porque estoy formando personas que deben comprender lo que pasa por dentro. Así de simple. Por eso lo estamos haciendo. Jóvenes, son las 6:10. Entonces descansamos hasta las 20 y hago el último pomodoro y hacemos el quiz. Listo. Entonces, descansemos 10 minutos porque si no esto se vuelve muy difícil para ustedes y para mí también. Los descansos son fundamentales. Entonces, 10 minuticos y continuamos, ¿les parece?
Ok, sigamos. Vamos a seguir, ya vamos a terminar esta parte. Aquí ya les muestro pues que con PyTorch o con TensorFlow o con cualquier elemento de estos son 4 líneas. Listo. Entonces, observen, aquí esto es importante para el ¿qué? Para el quiz que tienen, y es que hay una clase que prácticamente es la que define el número de capas ocultas, el número de neuronas, define todo, ¿cierto? Y observen que, por ejemplo, aquí utiliza un mecanismo de optimización de parámetros que no es, profe, ahí no dice gradient descent, pero dice Adam, ¿cierto? Debe ser una mejora del gradient descent. Y el learning rate, observen que es 1 por 10 a la menos 3, es muy bajito el learning rate para este, para este cálculo que pues debería ser esta clase, y todo lo que hicimos y expliqué en 2 clases pues se reduce a este número de líneas de código, ¿cierto? Entonces, por favor, denle una mirada aquí. Ustedes pueden mirar copy-paste en una IA y les va a decir, lo que tienes es esto, lo que tienes es esto, lo que tienes es esto. Esa red neuronal tiene esta forma, tiene tantas capas, cada capa tiene tantas neuronas, el número de neuronas que tienen ReLU es esta, en fin, etc. Bueno, eso lo va aprendiendo uno a medida que haga ejemplos. No hay que aprenderse aquí nada absolutamente de memoria. Y ya para darle jaque mate a esto, entonces observen cómo aquí, por ejemplo, utilizo 2500 épocas de entrenamiento y aquí se hace un ciclo for para lograr incrustar toda esta parte que fueron las derivadas parciales que tenemos ahí. Listo. Eso mírenlo bien cuando hagan los ejemplos, entiéndanlo, ténganlo claro, cómo es que ocurre con esto. Bien, el descenso del gradiente, a ver, yo veo una cosa, yo creo que aquí me voy a gastar 5 minutos en esto, no quiero irme mucho porque estoy en modo dron. Muchachos, el descenso del gradiente lo que hace es esto, encontrar el mínimo de esta función. Lo mismo, partir de unos valores y encontrar este mínimo que está aquí como tal. Listo. El peligro es que uno quede atrapado en un mínimo local si se descuida. Listo. Entonces, en general, yo este gráfico se los hice, uno puede tener aquí mínimos locales, pero uno necesita llegar al mínimo global. Listo. Lo mismo ocurre aquí. Observen que aquí hay un mínimo local, pero el mínimo global está acá. Entonces, hay que tener en cuenta que pues, aunque esto se ha optimizado mucho, hay veces que usted puede quedar atrapado en un mínimo local y cree que es el mínimo global y entrena una red de esa manera. Listo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que empezar con valores aleatorios en el inicio de los pesos y los sesgos, ¿cierto? Si uno empieza con valores muy particulares, puede tener un atrapamiento posible, y la topografía de la función, pues simplemente es el gradiente descendente que les expliqué la clase pasada. Bueno, ¿qué problema tenemos? Tenemos desafíos como la adaptabilidad. Se limitan mucho en su uso porque son entrenadas para ciertas tareas. Los LLM y los transformers son los que ya nos muestran otra cosa y nos dicen, mira, podemos hacer esto, etc.
La explicabilidad, no. En esto, muchachos, está todo por hacer, la investigación está toda. El entrenamiento se requiere mucha energía, mucha energía. Y esto es un verdadero problema que puede terminar acabando con las compañías por la cantidad de energía que se requiere y porque se necesitan inversiones gigantescas. Listo. Ahora sí, miramos esto. Hay aprendizaje supervisado, que es el que estamos haciendo nosotros y el ejemplo que vamos a hacer es ese. No supervisado, semisupervisado y por refuerzo. Entonces, en los libros y en los cursos que siguen, vamos a ir avanzando fuertemente. Si usted ve este curso y continúa con el siguiente, va a quedar vuelto una persona muy fuerte porque va a aprender cosas que de verdad son muy importantes aquí. Profe, ¿qué regresiones podemos hacer? Predecir la temperatura, el ajuste de datos en electrocardiograma, la resistencia a la compresión del concreto, el asentamiento de una zapata superficial en un edificio, la predicción de caudal. Es decir, usted, problemas de regresión hay muchos en la vida y muchos de ellos se pueden resolver de esta manera. Ok. Ahí voy terminando mi clase. Pero antes quiero presentarles algo más. Algo más. Quiero aclarar dos cosas. Voy a dejar de compartir y voy a presentar esto. Profe, yo quiero realmente aprender muy bien. ¿Dónde tengo esto? Linear regression. ¿Dónde lo tengo? Dios mío. No, no es este, no es este. ¿Dónde tengo esto? Espérense, yo veo esta cosa aquí. Listo. Espérense que quiero mostrarles algo. Era esto. Profe, no, yo tengo una formación muy fuerte en matemáticas, soy un tipo muy teso, una muchacha muy brava, y yo quiero entender esto, pero desde la matemática. Entonces aquí tienes esta página web que te la voy a poner para que veas cómo es esto un poco matemáticamente, es decir, cómo, por ejemplo, trabajamos con un conjunto de datos, cómo se hace toda esta estimación, de qué manera esa estimación se va calculando. Aquí están las mismas matrices que yo mostré, pero con una notación distinta, etcétera. Hay un ejemplo aquí que a mí me gustaría que ustedes vieran, y este es el ejemplo de una regresión lineal para estimar una función que mapea la velocidad de corredores con respecto a su capacidad digamos, pulmonar. Entonces, este es un ejemplito muy lindo, vale la pena que de pronto lo miren, porque pues la tarea de ustedes va a estar un poco diferente a esto, pero ya ustedes son capaces de entender más o menos qué es lo que estamos haciendo. Bien, y para terminar esta parte y explicar el quiz, quiero hablar de algo que es esto. Profe, ¿qué otros tipos de regresiones hay? Hay una nueva forma a ver cómo les explico. La regresión que ustedes tienen es una regresión donde yo tengo un dataset, voy a ponerlo aquí. Voy a poner esto con el bolígrafo. Entonces, ustedes tienen un conjunto de datos. Eso es lo que ustedes obtienen. ¿Cierto? Y usted quiere ver si esto se ajusta a una línea recta. ¿Cierto? ¿Qué tan alejado está este punto de aquí? ¿Qué tan alejado de aquí? ¿Qué tan alejado de aquí? Entonces, usted entrena la red neuronal y usted le entra un nuevo valor. Entre este nuevo valor. Entonces este señor le dice, no, venga, usted está bajo esta regresión y
entonces el valor que voy a predecir para el Y que usted tiene, que es este, va a ser este. Entonces yo voy a hacer esta predicción, ¿cierto? Esa casa, con esas habitaciones y con todo eso, vale $500,000, ¿cierto? Usted me dio este valor y yo ya estoy entrenada para saber qué responderle. Listo. Entonces esto es un tipo de regresión que es el que van a hacer ahora. Pero hay una regresión que es la regresión simbólica, que es una tarea muy bonita, muy poderosa, sumamente poderosa, donde lo que uno hace es lo siguiente. Usted tiene miles de datos obtenidos en sus experimentos y usted quiere encontrar cuál es la fórmula. ¿Listo? ¿Cuál es la fórmula de esos datos? Entonces aquí usted lo que le da al sistema son los datos y los datos son capaces, este tipo de regresión simbólica es capaz de encontrar la fórmula física. Por ejemplo, usted le puede dar todos los datos que tomó Tycho Brahe y que Kepler tomó y ser capaz de calcular las 3 leyes de Kepler. O datos de caída de cuerpos y ser capaz de calcular la ley de gravitación. Entonces esto es un asunto que es distinto, que es lo que se llama la regresión simbólica. Esto es un ultrapoder, porque aquí lo que utilizamos es lo siguiente. Se utiliza algo que se llama algoritmos genéticos para poder hacer este tipo de tareas. Entonces, cuando uno diría, no, yo le entrego esto a un transformer y él es capaz de decirme cuál es la relación. No es tan fácil. No es tan fácil. Aquí el asunto es descubrir leyes de la física utilizando los datos. Entonces se utilizan algoritmos genéticos y este es un tipo de regresión muy genial porque uno tiene unos datos y empieza uno a utilizar mutaciones para poder saber cuál es la mejor mutación y cómo puede uno hacer o encontrar el mejor candidato a través de las generaciones. ¿Cuál es el mejor candidato? La fórmula que se ajusta a los datos que usted realmente tiene. Entonces esto ya es un poco de alta costura como tal. ¿Para qué sirve? Para encontrar expresiones, leyes de la física que me permitan calcular hamiltoniano, me permitan calcular expresiones de la física utilizando datos que tengo en el laboratorio. Esto es regresión simbólica y pues es un tema que voy a empezar a trabajar con mi equipo, con un grupo como tal. Otro tipo de regresión interesante que vamos a tener. Ahora sí, vamos a hacer el quiz. Entonces el quiz está aquí. El quiz tiene 2 partes. Una parte es preguntas de selección múltiple. Voy a editar esto. Voy a decir que hasta las 19:30 tienen tiempo de responder esto. No, hasta las 19:00. Faltan 15 minutos, ¿no? Digámosle 19:15. Listo. Quiz creado, enseguida lo van a ver ya ahí. Y la parte práctica del quiz la deben entregar, la deben hacer por parejas. Por parejas, usted seleccione su pareja. Y la deben entregar la próxima semana. Listo. Entonces aquí van a tener la parte práctica del quiz. Tienen una parte teórica y una parte práctica. La parte práctica es muy linda, muchachos. Es aplicar
todo lo que hemos visto en las 3 clases en un problema. Un problema y deben responder todas las preguntas que hay en ese problema. Trabajen en parejas, por favor. Para los colegas de Montería, de la Universidad de Córdoba, yo les mando el documento para que al grupo de WhatsApp, para que también por parejas lo vayan resolviendo, ¿les parece? Ok, ahorita se los pongo en el WhatsApp y ustedes se dividen por parejas y también lo envían porque vale la pena que hagan la parte práctica. Bueno, mi clase de hoy queda hasta ahí. Tienen quiz, tienen quiz teórico práctico, entonces con eso pues es más que suficiente por el día de hoy. Cuéntenme. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, voy a detener la grabación.